Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Comenzamos este curso, esta actividad que va a durar 8 semanas. Muchas gracias a todos por participar. Más que todo es una intención de discutir eh, una manera de vinculación con el paciente, pero también relacionado a nuestra capacidad como equipo de salud y también a nuestro expertise para esa relación y el conocimiento que debemos tener para ello. Hace muy poco la Sociedad Internacional de Diálisis Peritoneal sacó una guía de diálisis peritoneal centrada en la persona y un poco la idea de abarcar en estas 8 semanas todos los contenidos ha sido realmente desafiante. Así que bienvenidos. Hoy comenzamos un poco con la atención centrada en el paciente y un poco hablando de las definiciones y de la historia. Bueno, ¿por qué la atención centrada en el paciente? A mí me pareció muy bueno revisarlo desde otro concepto, ¿no? Porque a veces queda como muy teórico, como muy en el aire, hablar sobre la atención centrada en la persona, y me pareció muy interesante esta definición del año 2001 del informe Crossing the Quality Chasm, cruzando el abismo de la calidad, hecho por el Instituto de Medicina de los Estados Unidos, donde consagra a la atención centrada en el paciente como una de las 6 dimensiones fundamentales de la calidad, junto con la efectividad, la eficiencia, la seguridad y la oportunidad junto a la equidad. Que el tema de la equidad en Latinoamérica, ¿no? Creo que gran parte de nuestra discusión va a ser eso, ¿no? Va a ser pensar en el tema de cómo somos efectivos, cómo somos la eficiencia de nuestro sistema de salud y, por supuesto, la equidad de acceso. Son cosas para discutir cuando uno debe pensar en la atención centrada en la persona. Tal es así que esta definición coloca al paciente en el centro del sistema sanitario, considera al paciente una persona completa con necesidades psicológicas y sociales, tiende a promover la recuperación. Esto es importante. Uno cuando trabaja con enfermedad crónica, muchas veces hablamos de rehabilitación o de recuperación, y no necesariamente tenemos que ponerlos como sinónimo. Uno cuando habla de rehabilitación está pensando en una persona que se rehabilita en sus funciones de salud, en sus funciones corporales. En cambio, la recuperación está más pensado en lo que la persona enferma considera que es recuperarse, ¿no? Ahí hay un tema de semántica, pero que tiene mucho detrás para verlo, ¿no? Puede ser que alguno de nuestros pacientes se considere que se ha recuperado o si puede, no sé, ir a jugar a las bochas, por ejemplo. Este es un ejemplo que yo sé dar, ¿no? Tenía un paciente en diálisis, en hemodiálisis, que bueno, era muy particular y bueno, teníamos que decirle que tenía que venir 3 veces por semana, ¿no? A dializarse, y yo era relativamente joven, entonces usted no puede dejar de venir, se va a morir si no viene, ¿no? Y el paciente quería ir a jugar a las bochas. Las bochas es un juego muy común en Argentina, donde en un pedazo de tierra, digamos, se hace una cancha donde hay varias pelotas y se arrima una bola más grande, otra bola más chiquita, que se llama el bochín. La cuestión es que esta persona jugaba esto y era un campeón local. Y no era solamente el hecho deportivo de jugar, sino que ganaba dinero, ¿no? Había apuestas y ganaba dinero. Entonces él se sentía recuperado si podía ir a jugar. Y no estábamos hablando del nivel del KTB o de si mantenía el fósforo bien, digamos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que no es lo mismo rehabilitar desde el punto de vista médico, considerando la rehabilitación de una situación de déficit corporal o de salud, que lo que el paciente percibe como recuperación. Por otro lado, la implementación de un programa centrado en la persona requiere una adecuación a todo el programa de una educación adecuada, apropiada, sobre lo que es la atención centrada en la persona, sobre todo con un enfoque planificado y coordinado. Esto es un poco el gran tema para finalizar estas semanas de trabajo, estas 8 semanas, si logramos armar un enfoque planificado al final para nuestros servicios. Esa es un poco la idea, ¿no?
en la medida que se pueda, en la medida que nos permita la institución y que nos permita nuestro propio sistema sanitario, pero es para discutirlo. Gran parte de toda esta actividad se basa en el debate de nosotros como agentes de salud. La Organización de la Salud afirma que la atención central de la persona aborda necesidades de salud y de la atención social de las personas en lugar de ser impulsada por condiciones de salud o síntomas aislados. Esto es claramente lo que me pasaba a mí con el paciente, ¿no? O sea, hay una cuestión de atención social que muchas veces no tenemos la dimensión desde el equipo de salud adecuada para poder brindar la asistencia que eso significa. Y por supuesto, un enfoque integrado, centrado en la persona, abarca el contexto de la vida cotidiana de las personas, incluido el impacto de la salud, las necesidades que las personas cercanas y sus comunidades tienen. Entonces, es como que amplía, luego lo vamos a ver, el tema del modelo biopsicosocial, digamos, del concepto de salud, amplía un poco el concepto de salud a donde está la persona situada, en qué realidad vive y qué realidad tiene, ¿no?, en su sociedad. Bueno, desde la época del código ético hipocrático hasta ahora ha pasado bastante tiempo. Por supuesto que en este juramento que todos hemos hecho, que data del año 275, no pensábamos mucho en la autonomía del paciente o en la posibilidad que la persona tuviera derecho a decidir sus tratamientos o su manera de ser atendida a la salud. Pero uno podría decir esto ha cambiado, ¿no? Uno puede decir esto ha cambiado en el transcurso de la vida, esto ya no es así, esto es algo muy histórico. Hay un libro, que es el libro de Thomas Percival, publicado en el año 1849, donde él dice en varias partes de su texto, es un texto sobre ética médica, donde dice que la elección del médico o del cirujano no se le puede permitir al paciente, que el paciente tiene que ir y el médico que sea lo atenderá de acuerdo a la asistencia de ese hospital, ¿no? O sea, el tema del derecho a elegir tampoco era, ¿no? Y si ustedes se ponen a pensar, en muchos de nuestros países continúa siendo igual. Las personas asisten al médico que le da la obra social, que le da con la cobertura, se dializan a donde le toca, se dializa a donde lo deriven en una licitación pública, no puede cambiar de un hospital a otro en algunos países. O sea que el tema de la elección no está tan lejano a 1849 en muchos de nuestros países. También el doctor Percival dice que a ningún hombre se lo censura, ningún médico se lo censura por engañar un poco al paciente, ¿no? Todo si está batido o la medicina no es buena, bueno, decirle igual, se va a recuperar, tranquilo, sabiendo que no va a ocurrir, digamos, ¿no? Nadie lo va a prejuzgar ni lo va a reprochar por eso. Ese era el pensamiento, y uno puede decir, bueno, este pensamiento continúa o ha cambiado realmente, pero bueno, fíjense que hasta el año 1980, en la Asociación Médica Americana, el código de conducta se basaba en la posición y la redacción de Percival. Por lo tanto, seguimos como ahí está el dibujito un poco en la Edad Media, ¿no? O sea, en el concepto esto de la independencia, la autonomía, la decisión. Bueno, es para replantearse un poco eso, ¿no? Y ahí estamos con lo que es la relación médico-paciente. Sin duda por ahí pasa todo. Y acá viene toda una discusión que podemos hacer, ¿no? Uno puede pensar el sistema sanitario, el nivel educativo de la población, y eso está relacionado con la cantidad de dinero que tiene cada país y cuánto de ese dinero se vuelca al sistema sanitario y a las personas. O sea, uno podría discutirlo a lo macro y probablemente tengamos mucho para decir. Pero me parece interesante también mirarlo desde nuestra praxis, digamos, ¿no? Y esto nos pasa cotidianamente, ¿no? Cuando uno ve a un paciente y le dice, le he dicho que no tenía que hacer esto, ¿no? Le he comentado, no lo vuelva a hacer, trate de, no falte a diálisis, ¿no? Es una actitud paternalista. Y también tenemos una actitud maternalista muy común en todos los ambientes. Viejita, bichi, oh, qué lindo. O sea, tenemos una manera también coloquial, cariñosa de acercarnos, pero que indudablemente nos pone en una posición distinta frente al paciente. O sea, no es una relación adulto-adulto, sino que se transforma en una relación padre-hijo, madre-hijo, y estas transferencias tan comunes
en la relación médico-paciente ocurren todo el tiempo, más cuando uno es un médico o un enfermero o enfermera dedicado a pacientes crónicos, ¿no? Esto de la transferencia es interesante. Creo que da para que hagamos un nuevo módulo en los próximos 2 meses para hablar de psicología y enfermedad renal y psicología y educación en la enfermedad renal, porque creo que gran parte de esos puntos nos hacen falta en nuestra formación. Bueno, estos extremos, como comentábamos, del modelo paternalista, maternalista, y reemplazado en todo este tiempo por un modelo informativo, eh, ha hecho mella de alguna manera en nuestro sistema de salud, ¿no? Entonces, no es lo mismo informar que educar, ¿no? Son dos cosas vamos a charlar un poquito de eso, no es lo mismo informar que educar. Entonces, se transformó todo esto y a veces coexiste en una relación maternalista, paternalista, informativa, se mezclan. Entonces, hay toda una conjunción entre los modelos interpretativos y derivativos que consideran a las decisiones compartidas del paciente, bueno, que son un derecho a decidir, reconociendo esta capacidad de comprender, analizar la información, también es limitada de parte del paciente, es variable, dada la situación concreta y el contexto. Entonces, cuando uno habla de decisiones compartidas, ¿cómo compartimos una decisión si hay asimetría de conocimiento? Entonces, ¿cómo se comparte eso? Y ahí viene la discusión. Estamos hablando de diálisis peritoneal central de la persona y herramientas de decisión. O sea, realmente nos plantea a todos nosotros cómo reconfigurar nuestro trabajo para lograr eso, ¿no? Teniendo en cuenta de que muchas veces en los procesos de atención de salud en nuestras unidades de diálisis hay información y no hay educación. Muchas veces uno puede discutirlo también en el tiempo dedicado y la atención plena que se tiene a la consulta. Y por otro lado, a que el paciente tiene un contexto específico, ¿no? Entonces, allí hay mucho para trabajar, ¿no? Engel publica en el año 1977 la necesidad de un nuevo modelo médico, ¿no? Él lo plantea como un desafío para la biomedicina. Transformar el modelo biomédico, donde clave era la enfermedad, a un modelo biopsicosocial en los que los proveedores de atención deben adoptar un enfoque holístico y centrarse en la persona en su totalidad con una discapacidad o no. ¿De acuerdo? En el 46, viendo un poco la historia, aparece este concepto de soberanía. La verdad que la definición propia del término soberanía involucra mucho en nuestro quehacer cotidiano, ¿no? El paciente es soberano sobre su cuerpo y sobre sus decisiones. Y en el año 46, Roger, hablando de la salud mental y relacionado a la psicoterapia, dice de que la relación central en la persona no se basa en el método, sino en el respeto y la apertura personal del terapeuta al cliente como un ser soberano de profundidad y significado inagotable. Por supuesto que cuando uno como médico escucha todas estas palabras que son tan amplias, tan profundas a la vez, nos pasa un poco de decir, bueno, pero ¿cómo hago con esto? ¿No? ¿Cómo hago con lo soberano profundo y significativo inagotable? ¿No? Es como que, ¿qué hago? Bueno, el que hago traduce un poco la necesidad de conocer un poco sobre filosofía y antropología. O sea, el ser humano es quien es desde la historia de la humanidad y sus vínculos con la sociedad es indudablemente un ser social, tiene mucho que ver, muchísimo que ver en cómo enfrenta su vida y cómo resuelve su autocuidado. Entonces, hay cosas que tenemos que aprender desde el punto de vista como agentes de salud. Y hay otras disciplinas que lo aportan para ello. Y esto, cuando uno habla de autonomía, es sin duda tener presente que hay una variedad de concepciones y valoraciones acerca de la propia autonomía y aplicada en el ámbito de salud. Y acá hay un tema que sí es crucial en Latinoamérica, que no ocurre en otras latitudes, como puede ser Europa o Estados Unidos, donde muchas personas viven solas o toman sus decisiones en total autonomía y es considerado que debe ser así. O sea, la persona tiene que poder manejarse solo. Desde su historia, a los 16 años, ya se van de la casa a estudiar a otra universidad o
o a otra región, tal vez a otro lugar del país muy lejano, y no conviven con la familia. Nosotros en Latinoamérica entra un paciente en diálisis y tenemos todos allí, todos. Y cuando está por fallecer aparecen todos. Los que no habían estado aparecen todos juntos a decir por qué fallece, ¿no? Es así, digamos, ¿no? Latinoamérica es distinto. En eso creo que está bueno para discutirlo, cómo es el vínculo nuestro con la familia, cómo enfrentamos los diagnósticos, como un diagnóstico tan difícil como la enfermedad renal crónica terminal o la muerte en sí. Creo que esto es importante de ver cómo estamos preparados para como equipo de salud para estos dos temas, para los cuidados paliativos también, para poder entender de que no vamos a rehabilitar realmente, en todo caso recuperamos para ciertas funciones sociales y clínicas también, por supuesto, para que la persona tenga cierta calidad de vida en cierto tiempo que logremos que viva. Entonces, estas decisiones clínicas también se ven traducidas en la aparición de luego de un documento que vamos a hablar, que es el consentimiento informado, donde en el individualismo extremo de los países nórdicos, por así decirlo, o del norte del mundo, y se llega a un gran extremo, ¿no? La importancia del consentimiento informado. Claro, si estamos pidiendo este tema de la autonomía, de la independencia, del derecho de la persona a opinar y a decidir, aparece en el contexto de muchos países, pero en los nuestros tal vez con cierta profundidad, en relación a los países de Occidente, la desigualdad de recursos, las desigualdades de los pacientes, algunos que están bien informados y otros pacientes que tienen muy baja educación sanitaria. O sea, aparece la desigualdad y la inequidad, no solamente con la cantidad de dinero que dispone la persona, sino con la cantidad de conocimiento que tiene, con la capacidad de lectura que tiene. Todos hemos conocido hablar de la situación de los iliteratos. Todos podemos ser iliteratos en algo, yo siempre hago el ejemplo, ¿no? Y lo dicen los libros. Si a mí me ponen a hablar hoy de física cuántica, no soy un iliterato, no puedo, ¿no? O sea que todos somos iliteratos de alguna manera en algún conocimiento. Lógicamente, nuestras personas que atendemos van a tener muy poco conocimiento sobre su propia enfermedad y sus propias decisiones tienen entonces una implicancia enorme. También desde el punto de vista del costo sanitario. Entonces, todos sabemos un paciente diabético que no se cuida y así podemos dar muchos ejemplos, cómo termina generando gastos para el resto de la sociedad. Entonces, desde donde lo querramos ver, desde el lugar que lo querramos ver, desde la autonomía de la persona, desde el respeto de los derechos que la persona tiene, o desde los derechos de lo colectivo, los derechos de los gastos, de poder trabajar como sociedad, del manejo de la sociedad para esta problemática, todo tiene que ver con este punto de cómo lograr que el paciente logre una decisión compartida. Entonces, el derecho de la autonomía, que viene desde el griego, uno mismo, y en norma, nomos, viene ya de hecho del siglo XVIII a partir de Kant, donde Kant piensa en el ser humano como un sujeto moral capaz de decidir desde su razón y libertad, responsable de sus actos, quien debe ser respetado como tal. Eso es un adulto. Un adulto es eso. Es una persona moralmente capaz de decidir por su razón y su libertad. Por eso hay que cuidado cuando establecemos el vínculo. Si nosotros el vínculo no lo trabajamos adulto a adulto, si la relación médico-paciente no es adulto a adulto, indudablemente estamos partiendo por algo difícil de hacer, digamos, ¿no? Más cuando uno pretende ser el educador. Una cosa es el médico que te ve en urgencia, ¿no? Que te salva, listo, me salvó la vida, dice el paciente y se va. Y otra cosa es el médico que veo todo el tiempo para contarle lo mismo, para ver que yo cada vez estoy peor, porque la realidad es que los pacientes crónicos tienen morbilidad y tienen una alta mortalidad. El paciente sabe además que va a fallecer o que pronto o en algún momento se hace muy visible la muerte para estas personas. Entonces nosotros como equipo de salud enfrentamos esas circunstancias. Ya no tenemos la mirada mágica del médico enfermero que cura y que salva, ¿no? Somos el que mantiene. Entonces, eso también nos obliga a que el vínculo sea de adulto a adulto. Hay que trabajar para el desarrollo de ese vínculo. La bioética, la autonomía, entonces, es la competencia o la capacidad de la decisión, desde la racionalidad, la información, la comprensión y la libertad para aceptar tratamientos, también para participar de investigación. Y ahí vienen varias palabras: racionalidad, información, comprensión, libertad.
todas palabras muy interesantes de analizar. Y por supuesto que cuando decimos el derecho a consentir intervenciones sobre nuestro propio cuerpo o sobre nuestras propias decisiones, hay toda una historia desde el punto de vista de la ley, desde cuándo comenzó a interpretarse este consentir como un derecho a la persona. Desde el año 1914, por el juez Cardoso, posteriormente el juez Grey, en el año 57, fueron generando una serie de cuestiones éticas y jurídicas que dan por aparición del consentimiento informado que todos conocemos, en el cual la persona acepta o rechaza un tratamiento. La verdad, el consentimiento informado, el paciente tiene que firmar un montón, no solo para colocarse el catéter, para entrar a diálisis, para lo que sea, ¿no? El montón de consentimiento, el propio personal de salud lo ve como un trámite y el propio paciente lo firma muchas veces sin leer y sin entender. Entonces, el consentimiento pasó a ser una herramienta legal, sobre todo en los países donde los juicios de mala praxis pueden estar presentes. Entonces pasó a ser eso más que un verdadero conocimiento de la autonomía de la persona, ¿no? Es exactamente esto. El siglo XX fue para prevenir una evidencia de caso de cualquier reclamo por negligencia. En eso se transformó el consentimiento informado. De ya que involucra un diálogo entre la persona que informa y el paciente que acepta, voluntariedad, que la persona no está presionada para firmar el consentimiento. Yo siempre me acuerdo de dos cosas, ¿no? Una cosa terrible voy a contar, pero me acuerdo que ustedes saben las dificultades que hay para cuando uno tiene un paciente en diálisis para que sea atendido, ¿no? Desde la terapia intensiva hasta para la colocación del marcapaso, ¿no? Entonces yo conocí un colega, un cardiólogo avesado, que, bueno, cuando entraban nuestros pacientes, medio que no le gustaba a los pacientes crónicos renales, ¿no? Como que no le gustaba mucho. Pero tenía algo interesante o difícil de comentarlo, ¿no? El paciente cuando tenía en Argentina y en nuestros países, aquí en Perú también, en varios países de Latinoamérica, Paraguay, Bolivia, la enfermedad de Chagas es una enfermedad frecuente, menos aquí en Perú que en el resto del Cono Sur, donde es muy frecuente la aparición de complicaciones como bloqueo de rama derecha y lo demás. Entonces, muchos pacientes requieren marcapasos, por ejemplo. Entonces, este médico que yo les cuento lo llevaba, nos negaba que fuera y lo hacía entrar al paciente como para ver si le colocaban un marcapaso o no, firmaba el consentimiento y todo. Pero a mitad de la cirugía salía y le decía, mire, no le puedo colocar el catéter para el marcapaso que le da su cobertura social porque no es a demanda. Lamentablemente, él necesita tomar uno que sea X, automático. La familia, en medio de la circunstancia, no le debe que haga otra que decir, doctor, póngame el que usted requiera, ¿no? Mientras tanto, la enfermera iba con toda la documentación y con la deuda que le quedaba por el nuevo catéter. Lo que quiero decir con esto es que la autonomía y el consentimiento, los médicos también podemos manipularlos a nuestro favor también, ¿no? Y es terrible eso. Entonces, ahí estamos hablando de la simetría, ¿no? El saber poder y el poder cuando tiene una implicancia también no tan ética o no tan leal. Entonces, cuidado con esto, el consentimiento informado se ha transformado en un documento legal, pero también en un documento de uso y de necesidad y de criterio de emergencia para la persona, donde a través de un acto quirúrgico que firma, le pueden cambiar en el medio del proceso hasta los costos. Entonces, veamos bien, entendamos bien, ya sí que di un ejemplo feo, ya sé que di un ejemplo feo, pero para que veamos bien cómo esto se ha desdibujado de alguna manera, ¿no? Se ha dibujado. Es importante que el paciente reciba correctamente una información y la cantidad de información que se le va a dar, y luego ver la competencia que tiene la persona para poder tomar esa decisión. Y es el ejemplo que acabo de decir, ¿no? Cómo está emocionalmente la familia, el propio paciente, para tomar esa decisión, si corresponde o no cambiar un marcapaso, por ejemplo, ¿no? Si se podía utilizar el marcapaso anterior o no, ¿no? Entonces, este ejemplo tan difícil que he puesto, un poco para ver cómo la capacidad de decisión del paciente es complejo, interviene en no solamente el conocimiento, la capacidad de entendimiento, el nivel emocional, la salud mental del paciente, sino también la de los médicos que participan. Entonces, veámoslo de los dos lados siempre, ¿no? Ustedes recuerden que estamos hablando de
iniciamos esta actividad diciendo lo crítico que era la atención centrada en el paciente para los conceptos de la calidad de la prestación de salud. Y no hay manera de hablar de calidad si no se ve sistemáticamente el error del sistema. Entonces, bueno, acá estamos poniendo en claro cómo un documento que debería de alguna manera servir para respetar la autonomía, si no se tiene en cuenta todos estos parámetros, como a nivel educacional, estado emocional, la salud mental, no solo del paciente, sino cómo puede utilizarlo el sistema de salud, bueno, termina siendo algo que no sé si legítimamente lo representa, ¿no? Entonces, ahí un poco para discutirlo, el consentimiento entonces tiene toda una historia, desde el señor Salgo, que a Stanford fue el primero que hizo una denuncia de mala praxis porque sale con una parálisis permanente, y a partir de allí sale en el año 1957, ahí se inician los juicios de mala praxis y aparece el consentimiento como un documento obligatorio de firma. También a partir de la Segunda Guerra Mundial, en Nuremberg, claramente por las investigaciones que se habían hecho atroces, surgió el consentimiento informado. Pero bueno, cuando uno habla de atención centrada en la persona, a mí me gustó traer este ejemplo chiquito, también utilizado en salud mental, ya tiene 55 años, es un esquema que se llama GAS, que es la escala de logro objetivo, muy sencillo, acá lo podemos hacer el ejemplo aplicando, ¿no es cierto?, la atención centrada a la persona en otro tipo de decisiones, porque el paciente va, o sea, todo el tiempo toma decisiones, no solamente si va a entrar a diálisis, si no entra a diálisis, si usa peritoneal, si usa hemo, si se trasplanta, sino decisiones básicas, ¿no? Hoy puedo dializarme, hoy no puedo dializarme, cómo controlo mi peso. Entonces, uno podría hacer esta simple escala, por ejemplo, peso, hipertensión, cantidad de diálisis completadas en el mes, y decir, a ver, mire, su objetivo es que logre por lo menos, no le digo los 30 días que se dialice, por lo menos 28, la verdad, digamos, ¿no? Porque nosotros lo pedimos 30, uy, justo hay un ruido acá. Bueno, no sé qué está pasando. Estamos transmitiendo en vivo. Bueno, acaba de pasar la policía, calculo que habrá pasado algo, esperemos que no pase nada serio. Lo que le quería decir es que esta simple escala uno puede medir claramente ciertos parámetros que sean útiles, acordados en un pacto con el paciente, y que él mismo, cuando viene al control, diga si logró más, menos o el resultado previsto. Este simple hecho pone, a través de una simple herramienta, en juego lo que son las decisiones compartidas y las responsabilidades compartidas. No solo decisiones, sino responsabilidades. Y esto me parece interesante y solamente estamos hablando de un simple detalle que uno realmente puede hacer. Bueno, después vamos a ver un poco esto porque hay todo un tema con respecto a las revisiones sistemáticas, cada vez hay más información sobre el respecto, pero este punto nos ha permitido analizar, a partir de estas revisiones sistemáticas que se han publicado muchas en los últimos 3-4 años, nos han permitido ver una serie de puntos que son necesarios tener presentes para armar un programa de atención centrada a la persona. Y son 7 las dimensiones. Por un lado, respeto. Esto que parece una palabra menor no lo es. No lo es, porque en nuestra diversidad cultural que existe en toda Latinoamérica, encontramos diversas culturas, maneras de ver la salud, hasta cosmovisiones que tienen que ser respetadas o entendidas para que la persona pueda comprender lo que le decimos. Tiene que haber, sin duda, una coordinación e integración de la atención. O sea, yo siempre digo el ejemplo, ¿no? Me acuerdo, vuelvo a un ejemplo práctico. Uno de los roles que me tocó a mí hacer era coordinar unidades de diálisis peritoneal en varios países y me pasaba en alguno de ellos, básicamente la mayor experiencia de los que les comento fue en Argentina, Chile y Uruguay. Pasaba que cuando uno revisaba un caso, decía, no, esta persona, un paciente, ¿no? Esta persona no hace bien el tratamiento, no cumple, no hace la cantidad de prescripción de bolsa, no, está psiquiátrico, está psiquiátrico. Esa era la definición, ¿no? Entonces yo decía, bueno, está psiquiátrico. Entonces, como un ejercicio, lo que hacía era pedir la historia clínica. Entonces, pedía la historia clínica, revisaba la situación de KTB, qué sé yo, y le preguntaba, ¿dónde está la derivación al psiquiatra? ¿Dónde está la derivación al psiquiatra, el diagnóstico de lo que tiene la persona, el tratamiento para estar depresivo? ¿Dónde está? No sé, quetiapina, ¿dónde está? No existía, digamos, ¿no? Pero ya el diagnóstico estaba,
se repetía entre los diversos colegas, tanto médicos como enfermeros, se repetía y se justificaba de alguna manera el abandono del tratamiento por esa definición. Entonces, cuando uno habla de coordinación e integración de la atención, básicamente está diciendo esto. O sea, yo voy a decir una definición que involucra que el paciente no puede tener autocuidado de alguna manera. Bueno, que lo evalúen, que se fijen realmente. Podrá estar en peritoneal, digamos, o en hemodiálisis domiciliaria, podrá estar. Digamos, este tema de la atención que involucra al paciente y a la familia, hay que ver. Y ahí viene también el tema de nuestro propio sistema de salud, si lo permiten. Porque si una persona tiene que sacar turno por un psiquiatra y tiene turno en 6 meses, bueno, no voy a poder, ¿no? Entonces, ahí viene un poco el tema de cómo realmente los programas tienen que funcionar. No estoy hablando de peritoneal, también hablamos de hemo, ¿no? Y trasplante. O sea, la coordinación e integración de la atención es un punto de la atención centrada. Información, comunicación y educación. 3 puntos que son importantes, que no son menores, para nada, para nada. Bueno, personalmente yo le echo un enorme peso a eso. Para mí, mi manera de ver la atención de la salud del paciente crónico está centrada en este punto, está centrada totalmente. Uno puede informar, y el ejemplo de la información es el póster, ¿no? Un póster o lo que fuera, ¿no? Y un ejemplo fue, me acuerdo en su momento, bueno, nos ha pasado ahora con la pandemia también, ¿no? Estábamos llenos de información, llenos de información. En un momento hablamos de que estamos atosigados de información de COVID, ya uno ya no quería escuchar más información. Que recibamos información no quiere decir de que cambiemos, hagamos algo en consecuencia. La comunicación, que está en el medio de la información, requiere 2 personas y un mensaje. O sea, cuando yo informo, puede ser un póster, hay mensaje escrito, pero no hay vínculo, digamos, ¿no? La información no es vincular. Yo puedo informarme, puedo hacer algo con esa información o nada. ¿De acuerdo? La información puede ser a su vez de calidad o de mala calidad. ¿No? Puede tener sustento, puede tener un argumento técnico adecuado o de mala calidad. Y ahí viene de dónde se obtiene la información, ¿no? ¿Cuál es la fuente de la información? Entonces, fíjense, información tiene fuente y calidad, digamos, ¿no? O decir, bueno, ahí hay algo que es importante. Yo voy a hablar para el paciente, indudablemente tengo que saber la información, tiene que estar dada de acuerdo a una fuente adecuada, ¿de acuerdo? Y debe tener una manera adecuada de informar. La comunicación, como dijimos, es de 2 personas. Y en el medio de esa comunicación está un material didáctico. ¿Cómo comunico? Puedo comunicar en forma oral, como estamos nosotros haciendo ahora. Pero yo pienso, en este momento ustedes están en su casa escuchando esto. Justo pasó recién la ambulancia. Me sirve de alguna manera como para despertarse, ¿no? Hoy pasó una ambulancia. Pueden acordarse de esta actividad diciendo, me acuerdo cuando el doctor Moreta le pasó una ambulancia y estaba dando una charla. Bueno, eso se llama metamensaje, ¿no? Cuando uno comunica, aparecen cosas, tonos, formas de hablar, elevación del tono, un poco de histrionismo, para que la persona pueda mantener la atención. Si yo cuando comunico no estoy dotado de habilidades de comunicación, por más que no tenga ningún material didáctico, no tengo ninguna rotafolio, no tengo nada para mostrar, mi actividad de comunicación está basada entonces en mis habilidades como comunicador. Y ahí viene todo el tema. Para comunicar hay que tener habilidades. Y esas habilidades se pueden desarrollar. A veces son innatas, pero no todo el mundo tiene habilidades de comunicación. Y ahí viene todo el tema de quién es la persona que está responsable del programa educativo o de información en la institución. O sea, ustedes hoy vean su programa de peritoneal. ¿Quién es el comunicador? ¿Quién es? ¿Cuánto tiempo está en el rol? ¿Cómo está su postura de habilidades para comunicar? ¿No? Replantéenlo. ¿Dónde fue formado? ¿Quién lo capacitó? ¿Se autocapacitó? ¿O era una persona que conocía bien la técnica y podía hablar, entonces lo pusimos ahí? ¿No? Y ahora viene el otro tema, que es la educación. La educación contiene información, contiene comunicación, pero tiene un punto intermedio, o bueno, ahí, que es la evaluación del aprendizaje, o sea, cómo la persona aprendió. Y para eso la educación requiere poder evaluar. O sea, la educación requiere evaluación. La evaluación es parte del aprendizaje. Si no hay evaluación, no hay manera de verificar que la persona aprendió. ¿Y cuando decimos que aprendió? Cuando utiliza el conocimiento que ha recibido,
la información y la comunicación ha generado un conocimiento que genera un acto, una aplicación de ese conocimiento. Si no hay aplicación del conocimiento, no hay aprendizaje. Y esto es interesante porque muchas veces nos ha pasado, ¿no? Cuando uno entrena pacientes peritoneales, por ejemplo, y te dicen, pero si yo les dije que usara la puperosina, ¿cuántas veces le hemos dicho que se ponga la gotita? No sé, ¿no? ¿Cuántas veces le dijimos que se seque las manos? Bueno, entonces, el problema no es cuánto les dije. Si yo cuando evalúo la persona no lo hace, indudablemente no ha aprendido. Y ahí viene toda una estructura de los programas educativos en peritoneal que la evaluación debe ser hecha en contexto. La evaluación tiene que estar hecha en el terreno. La evaluación tiene que estar hecha en la casa. La evaluación tiene que estar hecha en la visita domiciliaria. Porque todos cuando vamos a iglesia rezamos, todos nos ponemos así, nos arrodillamos. Después cuando salimos de la iglesia, Dios nos diga lo que hacemos, si es que nos ve, ¿no? ¿Me entiende lo que quiero decir? O sea, no se puede evaluar en el contexto de la institución, porque el paciente ha aprendido, como todos nosotros, a decir el Padre Nuestro, ¿no? O sea, cuando llega te dice, sí, doctor, no, pues yo no tomé líquido, ¿no? O sea, sabe lo que tiene que contestar para que no le digamos nada. Entonces, no existe realmente educación sin evaluación de lo aprendido. Y la evaluación es el contexto, es el terreno. Entonces, fíjense que cuando uno habla de las dimensiones de la atención central a la persona en peritoneal, nos van apareciendo cosas que forman parte de las herramientas que el equipo de salud tiene que tener para poder hacer la atención centrada, ¿no es cierto? Porque no es solamente la escucha activa, es informar, educar y evaluar. Entonces, ahí nos pasa lo mismo, ¿no? La comodidad física. Bueno, esto también uno a veces no se da cuenta, ¿no? Uno a veces no se da cuenta. El paciente viene y yo estoy preocupado por el KTV. Entonces, el KTV, me dio mal el KTV, está con la albúmina baja, viene la enfermero, el enfermero dice, doctor, está con la albúmina. Y la persona le pica el cuerpo. Y su problema es ese. Está bien, está relacionado con el fósforo probablemente, pero su problema es la picazón. Bueno, entonces la comodidad física también es importante, ¿no? Es como que de golpe yo lo dejo al paciente, te dice, no doy más, estoy lleno, la panza con el líquido. Bueno, hay que replantearse cómo lo haré, ver si durante la noche le pongo más volumen, le pongo menos, o si está trabajando, está sentado todo el día, le pongo un poquito menos líquido, después veo cómo hago la adecuación para llegar, porque el paciente tiene que tener comodidad física, es parte de esto. Hemos dicho que lo importante de la atención central a la persona, en el caso particular de diálisis peritoneal, es que el paciente se sienta recuperado, que él se sienta cómodo con lo que le está pasando, con la dificultad que tiene. Bueno, apoyo emocional, alivio al miedo y la ansiedad, otro gran tema. Como le digo, se viene el próximo curso sobre psicología y manejo de la enfermedad renal, ¿no? Porque indudablemente el miedo es el miedo a la muerte y esto es todo un tema para trabajarlo y el autocuidado está relacionado al miedo a la muerte. Entonces, ahí hay un gran tema, ¿no? Y con la actitud adolescente frente a la problemática, ¿no? El adultecente, dos conceptos que van muy unidos en la enfermedad crónica, ¿no? El miedo a la muerte, sin duda, por lo tanto la persona no se puede cuidar porque le tiene miedo a la muerte y no es consciente de que se va a morir, entonces prefiere no cuidarse por eso, ¿no? Cuando yo lo hago consciente de la muerte, la persona trata de trabajar de otra manera, es consciente que se va a morir y que va de alguna manera, todos tenemos el código de barras acá de muerte asegurada, ¿no? Todos nosotros, lo que pasa es que la enfermedad crónica nos enfrenta a esa realidad tan dura. Bien, participantes familiares y amigos y por supuesto una transición y continuidad de atención, esto del alta, ¿no? El alta clara, ¿no? Usted ha estado de alta para el manejo crónico de la enfermedad, no está curado, ¿no? Es gran tema. Bueno, recién hablamos de las habilidades que tiene que tener el equipo de salud y acá está puesto, hay una habilidad al final, pero todos los otros también son habilidades, ¿no? Hemos puesto una palabra de habilidad en rojo ahí, que son las específicas de la atención centrada, que están en la diapositiva que tiene. Pero todo esto que está acá es como el background que es imposible, ¿no? O sea, uno no puede hacer atención central a la persona si no tiene claramente conocimiento sobre la diálisis peritoneal. No conoce la fisiología peritoneal, no conoce cómo prescribirla, la práctica clínica, los principios de esa práctica y si puede resolver problemas clínicos. O sea que estos 4 puntos
conocimiento, práctica y principio y resolución de la problemática es un sine qua non. Sin esos 4 puntos no se puede hacer atención central a la persona, es charlatanería, digamos, ¿no? Charlatanería, digamos. Me pongo a charlar con alguien, le hago atención plena y no sé nada de estos 4 puntos, ¿qué atención centrada puedo estar haciendo? Pero cuando voy a las habilidades que se requieren para la atención centrada, me aparecen otras habilidades. Habilidades de la evaluación de datos. ¿Qué me está diciendo Gustavo? Sí, no todo el mundo interpreta los datos correctamente. No, ni siquiera se da cuenta. Si uno, por ejemplo, tiene que decir cómo manejo, no sé, que el paciente no tenga sobrecarga hídrica, con el 5% del peso al año, no tiene que subir. Bueno, tengo que hacer toda la tablita de una vez al mes que viene, el peso, ver si sube, ver si se desvía y luego trabajar en, no sé, acto educativo, corrección, hablar con el paciente, llamarlo por teléfono. Bueno, hay una evaluación de datos. Ahora existen sistemas de comunicación como telemedicina que involucran un manejo de plataformas con datos que hay que interpretar. El PET hay que interpretarlo, digamos. Muchas veces ocurre que está el PET y queda guardado y nadie lo interpreta. Nadie lo interpreta, quedó guardado, nadie lo vio. Digamos, ¿no? Entonces, existe sin duda una habilidad que requiere el equipo de salud, que es la evaluación de los datos, ¿no? Y esto es importante para luego transmitirle a los pacientes estos datos, claramente. Habilidad de procedimiento incluye la atención a la comodidad y dignidad del paciente. O sea, ¿cómo pretendo, digamos, establecer una relación con el paciente si yo no tengo tiempo? Estoy apurado, ¿no? Quiero ser rápido en la atención. No hay manera. Hay programas en los diversos países que forman en Latinoamérica que tienen 15 minutos por paciente para verlo. Está nomenclado. Y no se puede trabajar con un paciente crónico 15 minutos. No hay manera. Para el médico me refiero. No hay manera. No hay manera. 15 minutos. No hay manera. Habilidad de comunicación. Y ahí está la escucha atenta. Bueno, este tema de la escucha atenta también da para trabajar, ¿no? ¿A qué llamo escucha atenta? Porque la escucha atenta no es, bueno, te presté atención 5 minutos. Es registrar la escucha atenta. Es decir, bueno, la persona está comentándome un problema y yo hago una bitácora de la dificultad y la grabo o la escribo para que otro colega la vea y complete y sepa la problemática de este paciente. No yo solito lo escuché y me voy y nadie sabe. Habilidades de relación, sin duda, la capacidad de desarrollar y mantener una relación de ayuda profesional, incluida empatía, respeto, por supuesto, y habilidad de informar y de registro. No todo el mundo tiene capacidad de informar. Yo, estoy sé que ya son los 42 minutos, me está quedando poco tiempo, pero yo siempre me acuerdo, había un doctor maravilloso terapista, doctor Pucheta, del Hospital de Clínicas. Pobre si sabe que lo estoy nombrando, pero con mucho cariño y amor lo voy a contar, porque era un excelente profesional, pero era terrible comunicando. Él salía de la puerta de la terapia intensiva, abría la puerta y decía, bueno, por ejemplo, estaba el paciente de Pérez, de apellido. Pérez, y venía la familia, ¿no? A ver la información que daba el doctor. Bueno, más o menos. O decía, no sé, Romero, vamos bien. Y se iban. Esa era la única comunicación. Ya todos los residentes íbamos a verlo, porque era para verlo. Ahora, era tan dedicado que la familia lo quería muchísimo. Fue, no sé si estará vivo el doctor, pero fue un excelente profesional, pero su manera de comunicar era terrible. Bueno, hay que tener habilidades para informar. No todo el mundo puede hacerlo. Entonces, creo que es importante. Hay una serie de categorías. Hemos hablado entonces de relación con el paciente, atención centrada, pero luego estamos hablando de que la persona, una vez que uno tiene este vínculo de atención centrada con ellos, debe ser capaz de decidir. Y para decidir, para participar de las decisiones, el equipo de salud tiene que definir en qué va a participar. ¿Qué importancia le vamos a dar a esa participación? ¿Qué factores van a influir para que realmente el paciente pueda intervenir en las decisiones sanitarias? ¿Cómo va a participar el paciente? ¿Cuáles son las herramientas para evaluar? ¿Y qué beneficios se esperan de esta toma de decisiones compartidas? Digamos, ¿no? Entonces, ahí hay que pensar qué categoría veo relevante yo para que el programa de peritoneal trabaje en esto, en qué punto vamos a trabajar para corregir estos parámetros. Cuando uno va a establecer entonces la estructura que va a tener un programa de atención centrada a la persona, va a tener que ver una parte estructural del sistema y la organización de cada institución,
del proceso, tanto del paciente como del proveedor de la atención, y del final, del resultado, qué espera el paciente, qué espera el proveedor de la atención y qué espera el sistema de atención médica. El nivel estructural finalmente tiene que crear una cultura basada en atención central a la persona, diseñar junto con el paciente qué programa se va a ver también cómo se pueden prevenir o generar recuperos de ciertos estados de salud, apoyar a la persona que se va a dedicar a la atención central de la persona, o sea, tiene que tener claro, ¿no? Como nos pasa que de golpe la enfermera peritoneal, la encargada del programa de atención central a la persona, por ejemplo, tomamos solamente los pacientes diabéticos, van a estar en el programa de atención central, no podemos atender todo, por lo menos este grupo sí, este grupo tengo una compañera, un compañero dedicado a atenderlos, y de golpe viene la jefa general, la jefa máxima de enfermera de no sé dónde, y te la saca y te la manda a otro servicio, ¿no? Y vos invertiste en la capacitación, la organización, el equipo de enfermeros invirtió, el equipo médico invirtió, lo mismo ocurre con los médicos. El médico estaba en ese rol y de golpe lo mandan a la guardia, ¿no? Es un hospital público, ¿no? O la otra, ¿no? Es un sector privado que tiene su equipo bien preparado y después el médico se va y no quedó nadie preparado para el lugar, no se prepara nadie, ¿no? Esas cosas de la fuerza laboral comprometida también es importante, ¿no? Y por supuesto, a la medida que sea posible, tener una plataforma de datos online ayudaría muchísimo. Nivel de proceso, a mí me gusta esta palabra, comunicación cautivadora. ¿Sí? Yo me la imagino a todos impecables, a cautivar pacientes. Pero bueno, hay que escucharlo, hay que cautivar. La palabra me gusta, hay que cautivar al otro, hay que enamorarlo de alguna manera. Si nosotros tenemos esas ganas de trabajar con el paciente y tenemos ganas de enamorarlo del proceso de atención, vamos a mejorar muchas cosas, ¿no? Y lógicamente la atención tiene que ser respetuosa, compasiva, involucrar a los pacientes en la gestión de su propia atención e integrarlos con tiempo a todo ello. El nivel de resultado, cómo fue la atención, si fue oportuno, la disponibilidad, el acceso financiero, y al final los resultados informados, las medidas de resultados, bajó la tasa de peritonitis, bajó la tasa de internación. ¿Qué pasó con nuestro programa de atención informado con los datos de los propios pacientes? Entonces, cuando uno habla de esta atención centrada en la persona, en esencia, habla de las decisiones de la atención médica en una persona, debe tener en cuenta preferencias, necesidades y valores de los pacientes. Pero esta decisión de la atención requiere que la persona conozca perfectamente los temas, el médico, el enfermero, en los cuales va a dedicarse. Es la razón por la cual se considera que es el pináculo de la atención centrada en la persona, son las decisiones compartidas. O sea, si no hay decisión compartida, es complicado de verlo. La guía de la ISPD habla de un concepto importante que es la activación del paciente y toma como medida a un texto de Ibar y que es interesante para verlo. Este texto lo vamos a ver más adelante, lo tienen en el material para leerlo, pero sí vamos a tener un video explicando un poco el método, que es interesante para estudiarlo. Bueno, todo esto se aplica a los pacientes con enfermedad renal crónica. Ya sabemos, nuestros pacientes tienen disminución de la calidad de vida, disminución de la alfabetización de salud, alta tasa de ansiedad y depresión, alta carga de morbilidad. Todo esto lo sabemos y ya en el estadio 5 tiene innumerables decisiones que tomar. Elige PD, incremental o completa, trasplante con donante vivo o no, ciclador, manual, hemodiálisis, fístula, injerto, catéter, pasar en el centro en el hogar, la hemodiálisis, peritoneal o hemo. Bueno, como pueden ver, es enorme la cantidad de decisiones que tiene que tomar el paciente. En ello, el papel de la educación es fundamental, por eso que tiene que ser individualizado, adaptado a cada persona, con las habilidades lingüísticas que se requieren. Hay que crear material audiovisual o material didáctico adecuado. Se debe evitar el sesgo, ¿no? El sesgo de que yo lo tildo, le doy a este material a este otro no, a este le digo, usted no puede aprender, ¿no? Hay mucho de eso, hay mucho prejuicio en nosotros mismos sobre la capacidad que las personas tienen de aprender, hay mucho de prejuicio a la pobreza, es un gran problema de mirada que hay que cambiar. Se debe tomar el tiempo adecuado para que la persona pueda tomar las decisiones y es muy importante que otro paciente participe de la actividad. Cuando hablamos de la actividad centrada en la persona, sobre todo para el ingreso a diálisis peritoneal o para ciertas decisiones como puede ser trasplantarse o no, que conozca a una persona trasplantada, que conozca a una persona en hemodiálisis y que hable de la propia experiencia.
Bueno, acá hay un tema que tenemos que revisar todos. Estamos muy acostumbrados a analizar datos de laboratorio y no lo que le pasa al paciente en sí. Por lo tanto, es importante prestarle atención a lo que el paciente siente, a los síntomas individuales, por supuesto, y tampoco ¿no? que no se transforme la atención central a la persona en una encuesta. ¿Cómo lo atendimos bien o mal? O carita feliz, carita. Tampoco es eso atención centrada, ¿no? Eso es importante. Bueno, y para mí la clave de todo esto, y ya estamos terminando, es que lo más importante es la experiencia informada, este concepto de que el paciente cuenta cómo le fue con el equipo de salud, cómo le fue con tal colega, cómo le fue con tal enfermera. La verdad, me pasó esto, aprendí, no aprendí, no me sentí atendido, no me prestó atención. La experiencia informada es la clave del análisis. Si nuestro paciente no puede expresar con total franqueza la experiencia que ha tenido con nuestro equipo de salud, no estamos haciendo ni atención centrada ni decisiones compartidas. Entonces, a esas dos palabras le agregamos ahora experiencia informada. Entonces, hay numerosos estudios clínicos que se están haciendo y cada vez mayor, con varias publicaciones. La última, hay varias, una de Stewart, de Millie Brower, de Griffin, de Doyle, de Cayley, la de Davis, que está hecha con pacientes con tratamiento con alcohol, que muestran que ya es significativo el trabajo de atención centrada en la persona. ¿Qué nos pasa cuando preguntamos este tema? La mayor parte de la gente dice, es costosa, es linda pero no importante, es trabajo solo de enfermería, requiere aumento de personal, es efectiva en algunos lados, puede ser efectiva pero no hay evidencia. Hemos visto que hay evidencia ya. En muchas prácticas centradas comprometen el control de infecciones, cuesta que no es así. Es necesaria renovación edilicia, bueno, en algunos casos puede ser, pero no siempre. No podemos compartir la historia clínica por dificultad médico-legal, eso tampoco es cierto. Insume tiempo, eso es probable, el tiempo tiene que ser de calidad y puede ser que no haya personal, eso hay que revisionar un poco lo que ocurre con cada institución. Y la más seria, nuestros pacientes no se están quejando. Señores, si su paciente no se queja es porque no tienen derecho a la voz, ¿no? Así tengan cuidado con eso. No es que no se queja, no tiene voz el paciente. Y ahí es el principal problema. Tenemos que trabajar para empoderarlos, para que su voz sea escuchada. No hay calidad sin la atención centrada en la persona y no hay atención centrada en la persona, sobre todo con la enfermedad crónica, si no se piensa en su recuperación. Bueno, espero que les haya gustado el tema, tienen material para leer. Mucha suerte y espero que les sea interesante tener esta mirada sobre nuestra atención centrada en la persona para pacientes en diálisis peritoneal. Cuídense.